Quiero estar. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas y amigos que están pues viendo este video, este espacio que hemos denominado Pan sin Levadura. Es para compartir la palabra de Dios sin buscar ningún otro tipo de interés, sino ser imparciales en todo lo que nos dicen las escrituras. Pues bien, el día de hoy vamos a ver un tema que es de mucho interés para muchas personas, ¿verdad? Porque se habla mucho de este tema del diezmo, ¿sí? Que si se debe todavía aplicar en este tiempo el diezmo, cómo dice la Biblia que hay que diezmar, si es obligatorio o es opcional, si está bajo la ley o esto es un mandamiento en la gracia. Bueno, primero vamos a decir que principalmente hay dos tipos de diezmo. Son los que vamos a leer a continuación. Y para esta ocasión vamos a dar lectura a la versión NBI para que se pueda entender con mucho mayor claridad. Y nos dice en Deuteronomio capítulo 14, desde el verso 22 en adelante. Dice: cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. Y de los primogénitos de tus manadas y rebaños lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o lo que más te guste: ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y allí en presencia del Señor tu Dios y tú y tu familia comerán y se regocijarán. Pero toma en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Bien, el Señor manda que la persona que está diezmando, ¿sí? Vamos a verlo, dice: en la presencia del Señor tu Dios comerás tú la 10ª parte de tu trigo, de tu vino, de tu aceite, ¿verdad? De tu ganado, de los primogénitos de tu ganado. El que diezma se come el diezmo. ¿Dónde? Dice: en el lugar donde el Señor haya escogido. ¿Sí? Es importante que veamos ese contexto. ¿Cuál es el lugar que Dios había escogido en el Antiguo Testamento? Es Jerusalén, en el templo del Señor. En resumen, el primer tipo de diezmo que estamos viendo es cuando el diezmante, una vez al año, tenía que llevar sus frutos, ¿no? Su trigo, su vino, su cebada. Bueno, el diezmante se come su propio diezmo, él y su familia. Y esto, hermanos, es porque Dios quería que el pueblo se regocije en su presencia, ¿sí? Entonces cada año subían a Jerusalén. Y dice: si el lugar donde tú estás, dice, si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Y con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste: ganado, ovejas, vino, bebida fermentada,
Y esto es para consumirlo en presencia del Señor tu Dios. Tú y tu familia comerán y se regocijarán. Bueno, sí, este mandamiento dice, si el lugar donde el Señor ha escogido para habitar está muy distante, entonces tu diezmo lo vas a vender, lo vas a cambiar por dinero, y pues vas hasta el lugar con el dinero, y ya estando ahí en Jerusalén, pues ellos podían comprar lo que el diezmante quería. Comida, bebida, para regocijarse él y su familia. Todo esto lo hacían una vez al año. Ese es el primer tipo de diezmo. El segundo tipo de diezmo es un diezmo de cada 3 años. Y dice en el verso 28, cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Bien, entonces este diezmo de cada 3 años, donde debían reunir los diezmos de todos los productos, y este diezmo era exclusivamente para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para los necesitados. Entonces, los tipos de diezmos que vemos en la palabra son principalmente estos dos. ¿Por qué digo principalmente? Pues porque vemos que hay un diezmo que Abraham dio, ¿verdad? El botín que había rescatado de Sodoma, ¿verdad? Y se lo dio a Melquisedec, rey de Salem, ¿recuerda? Y el 90% no se lo quedó a Abraham, sino que lo entregó al rey de Sodoma. Abraham no se quedó con nada, no se quedó con el 90% en ese diezmo, ¿verdad? Pero estos dos diezmos que estamos leyendo ahora son los que están escritos en la ley de Deuteronomio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, hermanos, en este tiempo? Muchos muchos pastores dicen, tienen que diezmar, porque la Biblia dice que tienen que diezmar. Muy bien. Si realmente tenemos que aplicar esta palabra que está escrita como ley, entonces vamos a preguntar, ¿cuál de los dos tipos de diezmo deberíamos practicar? ¿Ese diezmo anual, donde el diezmante es el que come sus propios productos? ¿O el diezmo de cada 3 años? Ese diezmo que debía repartirse a los necesitados, a la viuda, al huérfano, al extranjero. ¿Cuál de los dos? Bueno, ahora dicen, y se han inventado, porque no está en las escrituras, que ahora los diezmos tienen que ser para los pastores o para los alquileres. En realidad, hermanos, los diezmos estaban destinados al huérfano, a la viuda, al extranjero y al levita. Para ellos eran los diezmos. Bueno, entonces, alguno puede decir, no, es que nosotros los pastores, los predicadores, somos como los levitas de ese tiempo porque trabajamos en el templo de Dios. Bueno, muy bien. Si esto fuera así, entonces usted tiene que dividir el diezmo en 4 partes. ¿Sí? La cuarta parte para los levitas, en este caso que serían los pastores supuestamente. La otra parte para los huérfanos, la otra parte para las viudas y la otra parte para los extranjeros. ¿Verdad? Pero no se ven en las congregaciones, personalmente no lo he visto,
que estén repartiendo esas 3/4 partes del diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. ¿Se da cuenta? Porque es muy bonito decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cuando se habla del diezmo que está bajo la ley, no, eso sí hay que cumplir. Eso sí tienen que hacer. Ahí sí estamos bajo la ley. ¿Verdad, hermanos, que hay que ser imparciales? Y realmente comer pan sin levadura, sin buscar intereses personales. Esa es la verdadera interpretación de la palabra. Y el Señor en estos diezmos en realidad nos está mostrando que debemos amar a los que pasan necesidad. Y para ellos es el diezmo, si es que lo quiere aplicar así como la palabra dice. Pero muchas veces se menciona esto. Malaquías 3 dice que le estás robando a Dios porque no estás diezmando. Muy bien, vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 3, pero lo vamos a leer en su contexto. Lo vamos a leer desde el verso 5. Dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo estoy contra ¿quiénes? Dice el Señor. Contra los que niegan el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, contra los que los están oprimiendo. Contra ellos. Por eso, dice el Señor nuestro Dios en Malaquías, nos vamos al versículo 8, por eso dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Esos diezmos que se piden, como dice el Antiguo Testamento, y se utiliza este Antiguo Testamento para decir, están bajo maldición, esos diezmos, en todo caso, correspondería a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿verdad? Al necesitado. Y el Señor dice, ustedes me están robando porque ustedes no están dando lo que les corresponde a los que necesitan. Es muy importante esto, pero ahora probablemente alguno dice por ahí, entonces ya no tenemos que dar el diezmo, ya no tenemos que dar nada al Señor, ya no es obligatorio. Pues tengo que decirle algo. Así como en la antigüedad el día de reposo era un día dedicado al Señor, pero ahora todos los días tienen que ser dedicados al Señor porque estamos en Cristo. Ahora en el diezmo ya no es el 10% que debemos entregarle al Señor. Ahora es el 100% que debemos entregarle al Señor. El 100%. Eso dice el Señor. Vamos a ver cuál es la palabra que aplica ahora a los que están bajo la gracia en Cristo Jesús. Lucas capítulo 14, verso 33. Dice, de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
Nótese que no dice a cualquiera de ustedes que no renuncie al 10% de sus bienes, no puede ser mi discípulo. No, dice a todos sus bienes, al 100%. Aquí es donde muchas personas entran en conflicto, le cuento. Porque sí, el Señor demanda el 100% de nuestras vidas, porque el Señor ha comprado el 100% de nuestra vida en la cruz del Calvario, le pertenecemos a Él. Nuestro deber ahora es obedecerle en todo a Cristo. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? A la manada pequeña, y lo dice a varias personas muchas veces, ¿no? Lo dice a un principal, lo dice a un joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y muchos dicen: esa palabra es que eso es para el joven rico, es que eso es para ese principal de la sinagoga. Pero ahora vamos a ver lo que dice el Señor Jesús a la manada pequeña, a los que son sus discípulos. Lucas 12:32. Dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Esa es la vida de un verdadero cristiano: obedecer todas las palabras del Señor Jesús, incluida esa. Verso 33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen tesoro inagotable en el cielo. Y yo quiero comentarle, hermanos, que la verdadera iglesia de Cristo ejecutaba estas palabras. La verdadera iglesia de Cristo sigue las enseñanzas de Cristo. Eso es ser discípulo de Cristo, obedecer a Cristo. Vamos a ver cómo la iglesia verdadera ejecutaba estas palabras del Señor. Hechos capítulo 2, verso 44. Dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Qué le parece? La verdadera iglesia de Cristo hace lo que Cristo ordenó. Cuando usted siente un dolorcito ahí, que es que no puedo hacer eso porque es muy difícil, ahí usted se está dando cuenta que ese es su tesoro, sus posesiones. Porque si no estuviéramos atesorándolo, sería fácil, ¿verdad?, darlo todo. Y así debería ser, así lo hacen los verdaderos cristianos. Y continuemos a ver qué dice el versículo 46 de Hechos 2. Dice que la iglesia no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Por cierto, hermanos, hablando de congregarse. Es que hay que congregarse, ¿no? Sí, hay que reunirse todos los domingos o todos los sábados. Congregarse no es reunirse una o dos veces a la semana. El Salmo 133 no dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es reunirse 2 veces a la semana con los hermanos juntos en armonía. No dice así. Dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Todo el tiempo, todos los días. Eso es una familia. Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día.
De casa en casa partían el pan, compartían la comida todos los días. Y dice, con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Mucho se menciona ese versículo. Ay, el Señor añadía a cada uno, ¿no? De los que iban a ser salvos. Añadía a la iglesia de Cristo. Sí, a la verdadera iglesia de Cristo. A esa iglesia que pone en práctica las palabras de Cristo. Pues bien, hermanos, hermanas, amigos, ahora sí tenemos mayor claridad con respecto al diezmo. Pero recordemos que el diezmo, si lo vamos a cumplir según el Antiguo Testamento, pues tendría que haber una fila, ¿verdad? De gente que necesita, viudas, huérfanos, necesitados, extranjeros, pues también, ¿verdad? Recibiendo esa parte del diezmo. Pero si queremos vivir conforme al Señor Jesús, debemos dar el 100% de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. ¿Ven? Bien, amados hermanos, entonces he querido compartir con ustedes este tema que es tan importante. Nos estaremos encontrando en un próximo tema. Que el Señor los bendiga.